Hola, bienvenidos a este primer en vivo por Instagram de Viernes Sororo. Canto. Hola, bienvenidas. Qué gusto saludarles. Hola. Pues bueno, aquí comenzando esta mañanita de viernes venusino. Gracias por pasar por acá, por conectarse. Hoy en este primer live de Viernes Sororo, estoy bien emocionada porque es un tema que quiero compartir con ustedes, que quisiera que pudiéramos conversarlo, porque me importa un montón. Ustedes saben que este domingo es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que no es un día para necesariamente celebrar lo femeninas que somos, sino es un día para rugir, para aullar, para alzar la voz de todas las cosas que las mujeres estamos dispuestas a decir ya no más. Para eso es el 8 de marzo. Y estos en vivos de Viernes Sororos tienen que ver con la conmemoración de este día. Todos y cada uno de los viernes voy a estar aquí por Instagram Live a esta misma hora, hablando de diferentes temas que nos importan como mujeres, que a mí me importan como mujer que soy. Y el tema del día de hoy, distintas violencias dentro de la psicoterapia, de la sexoterapia y de la espiritualidad moderna, es un tema que a mí me trastoca muy, muy profundo y personalmente. Y por eso me atrevo a hablar de este tema. Y para mí, aquelarre y estos espacios que creo también en comunidad, en conjunto con otros, son precisamente y han estado inspirados en mi deseo como mujer de poder contribuir dentro de mis conocimientos, con mis dones, mis estrategias, mi experiencia, desde mi profesión también, pero no solamente, y también a través de todas las experiencias personales que he tenido, poder contribuir a que otras mujeres cada vez puedan saberse libres de toda violencia estructural y patriarcal que ha estado en nuestras familias, con las mujeres de nuestros linajes por miles de años, porque sabemos que lo que es antiguo no necesariamente es bueno para nosotras. Y bueno, en este tema del día de hoy, tengo tanto que quisiera compartir porque les digo, a mí me atraviesa tanto en la psicología, que ha sido mi profesión por más de 18 años, en la sexología también, que he venido también experimentando, viviendo, aprendiendo, practicando en los últimos 12 años, y en la espiritualidad, que ha sido algo que me ha atravesado toda mi vida. Y a partir de ahí es que yo quisiera compartir con ustedes el tema del día de hoy. Y a lo mejor algunos de ustedes saben algunas cosas de mí. Quisiera también plantear un poquito del contexto, ¿no? Desde dónde hablo y por qué hablo de este tema, de las violencias en la psicoterapia, en la sexoterapia, en la espiritualidad. Y bueno, a lo mejor algunos de ustedes sabrán, yo crecí en una familia religiosa, crecí en una familia cristiana, crecí en una familia mormona, y por los primeros 26 años de mi vida, o un poquito más, fui muy activa en mi iglesia, ¿no?
yo fui una de esas mujeres que de alguna manera sí también se sintió de alguna forma inspirada o acompañada para aprender. Precisamente, si algo tienen los mormones es que aprecian mucho el aprendizaje académico, ¿no? Y el desarrollo de habilidades también de trabajo y demás. Y, y bueno, yo sé que a lo mejor, ¿no? No todo mundo está como relacionado con el mormonismo, pero algunas cosas que para mí fueron importantes es que eh, yo siempre fui una niña muy sensible, muy intuitiva, ¿no? Muy conectada con lo sutil. Y a través de la religión, por supuesto, alimenté un poco de ese deseo de conectar con lo divino, ¿no? Fui misionera para mi iglesia por año y medio, ¿no? De tiempo completo. Eh, Incluso invertí dinero, no solamente tiempo, dinero a mi familia, ¿no? Para cumplir con esta misión, yo fui asignada a Utah, a la ciudad de Salt Lake, que es el centro histórico de los mormones. Y bueno, eso fue una experiencia que fue un antes y un después de mi vida. Yo tuve también la bendición de estar siempre rodeada de mujeres. Cuando fui a esta misión, es la única misión en todo el mundo, al menos de las misiones mormonas, que está exclusivamente regida por mujeres. Todo digamos, la línea de autoridad dentro de la iglesia mormona es patrilineal, es un Dios hombre, como todas las religiones patriarcales, y la línea de poder, la línea de autoridad es a través de los hombres que tienen el sacerdocio y que eso los habilita, ¿no? Como las personas que tienen el poder y el liderazgo en la iglesia, ¿no? Pero, bueno, en mi misión yo tuve la bendición, podríamos decir, que es la única donde, aunque teníamos líderes hombres, todos los liderazgos más en grupos cercanos eran de mujeres, ¿no? Entonces, por mucho tiempo yo me sentí como que era una religión muy equitativa. Y bueno, no solamente eso, ¿no? También al estudiar psicología, por ejemplo, tuve en la carrera la clase, ¿no? De humanismo y de psicología transpersonal, de esta psicología que es integrativa, ¿no? También aprendí acerca de la conexión, ¿no? De la psique con el alma y cómo inicialmente la psicología tenía que ver con un estudio del alma. Y tuve esa fortuna, ¿no? Como de también conocer que había otras formas de pensamiento dentro de la psicología y de la psicoterapia, pero aún así, ¿no? Por ejemplo, dentro de la psicología jamás recibí información de las psicoterapeutas, de las clínicas que habían hecho modelos y que habían hablado de la diferencia de la psique o del proceso de integración del ser específico para mujeres. Todos los modelos que yo aprendí en la escuela de psicología eran mayormente de hombres. Y aunque podríamos haber visto alguno de mujeres, tenía que ver más con la crianza y el desarrollo de la psique en los niños, ¿no? Pero toda esta gama de mujeres chingonas, de terapeutas que dedicaron su vida para entender la psique y las mujeres completamente desdibujada en una de las instituciones principales de aprendizaje de escuela de psicología aquí en la Baja California, que es UABC, ¿no? Y años después, ¿no? Cuando estuve buscando alguna especialidad que estuviera sintonizado con mi deseo, que para esto cuando yo estudié la especialidad ya había pasado por un proceso, ¿no? De duelo de mi conexión con la iglesia, con mi vida como mormona. Había vivido un año, ¿no? De reajuste, de depresión, claro, por supuesto, porque fue una situación muy fuerte y mi despertar de la iglesia principal fue que entre yo y más me metí en el liderazgo de la iglesia, más conocía
de muchas cosas que sucedían, y no solamente yo, mis hermanas también. Yo tengo 3 hermanas mayores, que mi mamá, mi papá, mis hermanas, siempre fuimos muy activas líderes en la iglesia. Y entre más, ¿no? De alguna manera nos adentramos a esos espacios de liderazgo a nivel más abarcativo en Tijuana, pues más nos enterábamos de un montón de porquerías que sucedían, de violencia. Me alimenta el alma, y yo me encuentro con el tantra, que son unas de esas formas de vida de los grupos, o de las etnias y de los grupos. Yo ya tenía como un deseo también, ¿no? De adentrarme dentro de la sexología o de la sexoterapia, precisamente por esto que había vivido después con la filosofía y el conocimiento del tantra, ¿no? Que incluye la sexualidad, o hace mención de la sexualidad también como vía para conectar con lo divino. Entonces, bueno, yo estaba ahí entretejiéndome, y posteriormente hago mi especialidad, mi maestría y mi doctorado en educación de la sexualidad en una institución también de las más importantes en Baja California, que se llama Espacio, Centro de Psicología y Sexología Integrativa, y que tiene esta visión precisamente así, que hace conexión de diferentes aspectos del ser humano, ¿no? Y que de alguna manera resonaba también con mi deseo, no solamente de ver por lo mental o lo emocional o lo conductual o lo físico, ¿no? De la sexualidad, sino también pues lo espiritual o lo trascendental, ¿no? Y lo relacional. Entonces, todos estos caminitos, ¿no? Toda esta historia de mi vida me ha ido llevando, ¿no? A diferentes experiencias que me han permitido ser testiga de cómo las violencias se ejercen en estas 3 grandes áreas, ¿no? La psicología, la sexología y la espiritualidad. Y bueno, también un poco inspirada, ¿no? Por los archivos de Epstein, que no es, no sé, como una expresión de la locura femenina, ¿no? Sino es información, son datos duros, ¿no? Que simplemente han expuesto lo que siempre hemos sabido y lo que muchas mujeres hemos vivenciado a lo largo de los miles de años del patriarcado, siendo como el modelo o el mecanismo de control, ¿no? De las sociedades. Y es esto lo que me impulsa también a traer este tema en este en vivo. Así que gracias por venir por acá. Ojalá se queden o lo sigan viendo por ahí en diferido y lo compartan, porque yo no creo que sea un tema menor. Y yo sé que no todas las personas están dentro de la psicología, de la sexoterapia o de la espiritualidad. Sin embargo, son esferas de nuestro ser, ¿no? Que forman parte de nuestra experiencia humana, y por lo tanto son importantes, ¿no? Y poder develar, ¿no? Cómo ha habido toda una estructura, una arquitectura de poder en estas instituciones, que son precisamente instituciones de grande autoridad y grande poder, porque, bueno, sabemos que la religión, y por lo tanto las formas en que la espiritualidad ha llegado al ser humano a través de estas empresas o de estas, pues sí, de estas religiones, ¿no? Ha sido precisamente a través del poder, a través de la conquista, a través de la imposición. Entonces, sí, claro, la voz de las personas que son líderes dentro de la espiritualidad o de las religiones tienen poder sobre las masas. Entonces, eso es importante, ¿no? Y también la psicología, después de que la ciencia de alguna manera, ¿no? Como despoja o el sistema político, ¿no? De los países, despojan la religión, o separan o desean separar la religión, ¿no? De las áreas de toma de decisiones
en los países y en las ciudades, pues de todas maneras se lleva, ¿no?, esta voz de autoridad a esas ciencias, ¿no?, que de alguna manera se proclaman en la academia, ¿no?, como las que tienen la autoridad y el conocimiento para decir lo que es sano, lo que no es sano, lo que es normal, lo que no es normal, y bueno, dentro de las religiones lo que es sagrado y lo que es profano, ¿no? Entonces, por supuesto que se vuelven instituciones que proclaman autoridad y poder para decidir sobre estos temas, ¿no? Y la sexología y la sexoterapia como también, ¿no?, una ciencia que ha autorizado, ¿no?, a muchos gurús, terapeutas y líderes en estas áreas para de alguna manera ponerse, ¿no?, en sí mismos como fuentes de autoridad y por lo tanto de poder, ¿no?, para la experiencia de la sexualidad, ¿no?, de una manera un poco más moderna, ¿no? Y justo les decía, ¿no?, el Día de la Mujer y lo que esto implica, lo que esto representa, está fuertemente integrado, ¿no?, en lo que es aquelarre. El modelo terapéutico, ¿no?, que de alguna manera yo he ido configurando y lo que he aportado, lo que estoy creando para aportar a la sociedad está completamente, ¿no?, es de alguna forma inspirado por las mujeres y para las mujeres, para recordar lo que se nos ha olvidado o lo que se nos ha cortado de nosotras mismas, que es nuestra autoridad y nuestra soberanía sobre nuestros propios cuerpos, sobre nuestra propia psique, sobre nuestras propias expresiones sexuales y nuestra propia vida espiritual también. Y bueno, no sé si los que andan por acá de alguna manera han conocido o han experimentado alguna forma de violencia, ¿no?, en estas instituciones, ya sea en la psicología, en la sexología o en las religiones o en las distintas formas de espiritualidad, porque bueno, ahora con la modernidad ya muchas personas ni siquiera, ¿no?, siguen como grupos religiosos, pero incluso en la espiritualidad New Age se sigue repitiendo el mismo patrón de violencia hegemónica, de violencia sistémica, ¿no?, sobre las personas que se acercan, ¿no?, a estas formas de, pues, de autoconocimiento, desarrollo personal o de conexión con lo divino propio, ¿no?, de una manera no religiosa, ¿no? Entonces tampoco está separado de ello, y les digo, a lo mejor un poco mi camino me ha llevado, ¿no?, a conocer, a darme cuenta, a ser testiga de estas situaciones que suceden, y como les digo, yo claro que quiero hacer, ¿no?, eco y resonar que existe un montón de violencia sexual, porque la sexualidad es una de las herramientas para ejercer poder favoritos en el sistema patriarcal. Y no solamente me refiero a la sexualidad como el intercambio, ¿no?, de fluidos o de conexiones con los cuerpos físicos, sino también todo lo que se ejerce simbólicamente sobre el cuerpo sexuado, como hembras o machos de nuestra especie. Entonces, como mujeres que somos, también hay un montón de violencia sexual que no necesariamente se va en las prácticas sexuales, ¿no?, o de erotismo y de placer sexual, sino de todo lo que ejerce poder y dominio sobre nuestras propias cuerpos y los significados y las relaciones que tenemos las mujeres con nuestros propios cuerpos. Eso ya es una violencia sexual, porque es ejecutado sobre nuestros cuerpos sexuados. Y bueno, también obviamente sabemos, ¿no?, de los muchos casos de violación, de los muchos casos de abuso, de los muchos casos de tráfico de mujeres, de niñas, de niños, como explotación sexual en las religiones, en las instituciones de desarrollo espiritual, de las instituciones de desarrollo psicológico y sexual en todo el mundo. Les decía, estos
datos duros, ¿no? Que nos dan los archivos de Epstein, solamente es como una evidencia de lo que siempre ha habido, no es algo nuevo, ni tampoco necesariamente el pináculo, ¿no? Creo que esto ha existido, solo que no se ha sabido hasta ahora, ¿no? Por muchos, muchos miles de años. Y bueno, hablando de la psicología, creo que me quisiera ir así, ¿no? Hablando de la psicología primeramente, ¿no? Desde sus inicios, desde digamos, de la construcción como tal del nombre de psicología, ¿no? Con el nombramiento de Sigmund Freud como el padre de la psicología, pues tenemos unos orígenes bastante patriarcales, ¿no? Muchos de estos médicos psiquiatras que fueron los que empezaron a explorar, ¿no? Acerca de lo que había, ¿no? De materia simbólica en estos pensamientos o en esta psique, en esta materia que estaba representada como el cerebro y el sistema nervioso, pero que daba, ¿no? Dentro del ser humano expresiones muy específicas de vida, de entendimiento, de conciencia. Muchos de estos médicos experimentaron, hicieron su ciencia a través de experimentar con las mujeres, experimentar con aquellos que estaban encerrados, ¿no? En instituciones de psiquiatría, ¿no? De salud mental, y también de muchas mujeres, ¿no? Que sus familias, en sus momentos, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Que las mujeres no tenían voz, que las mujeres de alguna manera no eran respetadas, no eran reconocidas en sus sentires, no en sus deseos, en sus necesidades, pues tomaron todo esto, ¿no? Como base de estudio para experimentar y para también someter a las mujeres. Freud fue un padre de su época, también toda su teoría, ¿no? Precisamente estaba basada en que la ira, la independencia, el deseo, la intuición de las mujeres era patológico, ¿no? Y había que someterlas, había que entrenarlas, había que, de alguna manera, poner el sistema cultural para que fueran buenas mujeres, ¿no? Institucionarlas si era necesario. Entonces, claro que la psicología tiene como base un montón de patriarcado y de machismo sobre las mujeres, ¿no? Para empezar, ¿no? Como también todas la intuición, los sentidos interiores de las mujeres, lo que ahora le diríamos las claris, ¿no? Fueron patologizados, la intuición femenina, el reconocimiento, ¿no? Del propio deseo, de las propias necesidades, la sagrada ira, ¿no? Que se despertaban las mujeres por todas las injusticias, pues eran pasadas como patológicas, ¿no? Y a lo mejor ahorita no se continúa con las mismas prácticas médicas. Sin embargo, les digo, dentro de las escuelas, principales escuelas de psicología de la región, al menos en México y en Baja California, tienen, ¿no? Estos como los pilares principales y todos los modelos que surgen de ahí, ¿no? Igual de hombres estudiando la psique de los hombres, pues son los que se transmiten, los que se nos entrena a los psicólogos, ¿no? Que claro, ser psicólogo no te hace psicoterapeuta, ¿no? Pero finalmente todos los modelos de entendimiento de la psique, que anda Luna queriendo amor, son basados también en el entendimiento, en la visión de estos hombres que estaban igual socializados dentro de un sistema patriarcal y que veían y entendían a la mujer o metían a la mujer dentro de estos esquemas que también ellos pues habían mamado, ¿no? Y les decía fue hasta que yo estaba estudiando el doctorado, fíjense, hasta muchos años después de haber salido y de ya haber ejercido un montón de años, ¿no? Como psicóloga y como educadora sexual, porque ya lo era, fue que empecé a conocer estos otros modelos, ¿no? De terapeutas, de médicas, psiquiatras, de mujeres clínicas, ¿no? Que
también habían desarrollado modelos, ¿no? Como Chinola Bolen o como Clarissa Pinkola Estés o como muchas de ellas, ¿no? Basadas en otras mujeres que ya habían abierto el camino y que finalmente no se reconocen, ¿no? No se validan, no se exponen, no se enseñan dentro de las instituciones de la psicología. Y nosotros como terapeutas, mujeres, seguimos repitiendo muchas veces esos mismos modelos basados en la psique de los hombres, tratando de ayudar a las mujeres, ¿no? Con esos mismos preceptos, desconociendo, ¿no? Muchas veces de que nuestra psique, nuestra psicología, nuestro mundo interior se rige por otras reglas, ¿no? Si sabemos que el sexo, que son las características biológicas genéticamente heredadas, también está impactado por la educación, por la crianza, por la cultura, por la historia, ¿no? De la humanidad y nuestras relaciones, pues por supuesto que es necesario que haya un entendimiento diferente con las mujeres, porque las mujeres hemos vivido nuestras vidas dentro de ciudades, de países muy marcados por el patriarcado. Entonces también eso va construyendo nuestra psique. Por lo tanto, es vital que podamos explorar modelos que sirvan a las mujeres, modelos que puedan reconocer la violencia sistémica, la violencia patriarcal que está en la crianza, que está en la cultura, que nos ha marcado desde nuestros cuerpos y nuestro entendimiento de quiénes somos, y que de esa manera podamos entendernos y acompañarnos mejor. Incluso, por ejemplo, recuerdo cómo siendo alumna, ¿no? En la UABC, en muchas ocasiones, por ejemplo, era común que los maestros tuvieran, ¿no? Como estas interconexiones con alumnas muy conectadas, ¿no? Con el abuso del poder y del acoso sexual, y que no sé, ni siquiera se reportaban, o cuando se reportaban no se les daba mucho seguimiento. Ahora tenemos en la UABC un departamento de género, pero bueno, cuando yo estaba estudiando no había tal cosa, ¿no? Y era común, podíamos verlo, ni siquiera se escondía. Incluso me tocó que de hecho mi maestro que me daba humanismo, muchos años después, ¿no? También tuvo problemas porque ahí andaba, ¿no? De coscolino con las alumnas, y su esposa en ese tiempo, que también era coordinadora, pues, se enteraba, ¿no? Y todos esos mecanismos de ocultamiento de esas situaciones pues no era poco común, ¿no? Y la sexología ni se diga, ¿no? Cuando yo ya llego a Espacio para empezar a hacer mi especialidad, recuerdo no haberme sentido, claro, ¿no? Como arropada, o que encontraba un lugar donde yo podía ser yo, porque precisamente estaba incluida la espiritualidad dentro de las esferas en las que se nos educaba en la sexología, ¿no? Y eso, claro, sigo hasta la fecha sosteniendo en una visión integrativa del ser humano. Y y es bien interesante, ¿no? Porque incluso cuando se me presentaba temas como Tantra para hablar acerca de formas de pensamiento en el Oriente, ¿no? Que tienen una visión más integral acerca de la sexualidad y del placer, pues seguía siendo mucho desde la visión patriarcal, ¿no? De hecho, por mucho tiempo después, una vez que yo salí de la especialidad, me dediqué a dar esa clase, porque recuerdo específicamente haberle dicho, Pablo, ¿sabes qué? Creo que tu conocimiento del tantra está muy desdibujado de lo que realmente es. Todavía hasta la fecha, digo, él sigue haciendo talleres de tantra bien patriarcales, ¿no? Donde la figura central es Shiva, ¿no? Y es hombre musculoso en sus promos, ¿no? Nada que ver con precisamente el tantra original, esos pueblos autóctonos originales de la India, que es más una devoción por la diosa, ¿no? La conexión con la tierra, con el sagrado femenino, ¿no? Y finalmente, ¿no? Como
eh, toda esta visión también, ¿no? De desdibujar, ¿no? Como el grooming, ¿no? Que se hace y que se ha hecho por muchos gurús de la sexualidad sagrada, como Osho, bueno, ya sabemos ahora de Deepak Chopra, ¿no? También, y de muchos otros que han utilizado el tantra y otras técnicas sagradas de sexualidad consciente como una vía para ejercer poder y dominio de aquellas que le siguen, ¿no? Y de unas maneras bien sutiles, ¿no? Porque claro que cuando hablamos de sexualidad y cuando hablamos, ¿no? De percibir también gozo, disfrute a través de los sentidos. Y dentro de todas estas formas de entendimiento de la sexualidad, que es se dice, ¿no? Se venden como formas alternativas más espirituales de conectar con el cuerpo y el placer, pues también se prestan, ¿no? Para eh, hacer este grooming, ¿no? Hacer esta violencia manipulativa. Y ya lo hemos sabido, ¿no? Hace no tantos años hubo un montón de ruido allá en Quintana Roo, por ejemplo, de todos estos hombres que dan técnicas de tantra, talleres de tantra que se prestaban para hacer tráfico de mujeres, ¿no? En esas zonas y de muchas otras, ¿no? Yo lo, yo lo puedo testificar, ¿no? Lo puedo hablar de cómo es bien sencillo y es bien común, ¿no? El tantra específicamente, que es un tema que a mí me ha gustado explorar un montón y del que he estado entrenada también. Sé cómo ha sido vendido, ¿no? A partir de Estados Unidos como una técnica, ¿no? Como una técnica mágica de mejoramiento de la sexualidad para mujeres y hombres, pero muy transversada, ¿no? Y a menos aquí en Tijuana, en Baja California, en la institución en la que yo me entrené, también, ¿no? Muy patriarcalmente usada para los deseos y los beneficios de los propios facilitadores, ¿no? Por muchos años, ¿no? En este espacio en el que yo me entrené, que también daba mi consulta por mucho tiempo, lo hice, daba yo las clases de feminismo, por ejemplo, o de tantra, o de estas formas de acercamiento con el cuerpo. Y por mucho tiempo, ¿no? También se me alabó como maestra y que la que sabes de estos temas y por eso te damos estas clases y claro que sí, ¿no? La voz de autoridad, pero poco a poco me fui dando cuenta del costo que todo ese grooming tenía, ¿no? Entendiendo grooming como una técnica de manipulación, ¿no? Donde no es, ¿no? La violencia ejecutada y como tan crudamente, ¿no? Como lo vemos con otras áreas, ¿no? Por ejemplo, de la religiosidad, donde hay un montón de violencias y de violaciones y de abusos, incluso de abortos secretos, ¿no? Por muchos líderes espirituales. En estas áreas de la espiritualidad y de la psicoterapia, el desarrollo personal, por lo general no se da tan frontal la violencia. Tiende a ser un grooming, ¿no? Donde en un primer paso hay un desarrollo de la confianza, ¿no? Por supuesto. Estamos hablando también de personas adultas, ¿no? De mujeres, en este caso, ¿no? Ya profesionistas que por lo general tenían al menos una carrera en la que estaban buscando una especialidad, una maestría, incluso un doctorado en área de la sexualidad. Entonces no estamos hablando de cualquier persona a lo mejor sin conocimientos, sin habilidades sociales o de protección. Estamos hablando de mujeres adultas profesionistas, ¿no? Entonces, claro que una violencia frontal evidentemente iba a ser rechazada, ¿no? Entonces se presta más estas áreas para el grooming, ¿no? Que empieza por el desarrollo de una confianza y hay una pauta de amistad, ¿no? Y también de liderazgo compasivo, no lo sé, ¿no? Yo recuerdo también, por ejemplo, haber leído durante toda mi vida, porque mi madre era fan de Deepak Chopra y de Osho,
y cómo también en sus propios grupos, ¿no? Tienen esta misma característica, ¿no? De presentarse como personas de liderazgo compasivo, ¿no? Donde hay una cercanía, una confianza, un desarrollo incluso de la amistad, y un vínculo afectivo. Líderes cercanos, ¿no? Que muestran este cariño, este amor, y que van rompiendo de esta manera las barreras psicológicas o las barreras emocionales de protección, porque esa es la manera más eficaz. Yo recuerdo haberlo estudiado y luego haberlo hablado y enseñado muchas veces cuando hablábamos abuso sexual infantil, pero este mismo sistema de grooming se presenta en mujeres adultas y es muy efectivo, ¿no? Porque primero haces confianza, haces una alianza, haces incluso, ¿no? Fidelidad, porque son líderes que, claro que ayudan, por supuesto que aportan, que muchas mujeres le siguen teniendo un montón de lealtad porque han hecho un montón por ellas, ¿no? Y que precisamente de eso se basa parte de esta violencia, para después empezar a ejercer un dominio y un control mucho más marcados. Por ejemplo, si hay un acercamiento erótico o un acoso, una propuesta, bueno, es que son mujeres adultas, ellos podrían decir que no, pero si estas mujeres dicen que no, insisten y no ven la insistencia como una forma de violencia y de acoso, lo ven como una forma de incluso de conquista, porque muchos de ellos también promueven, ¿no? Como todos estos manuales de conquista, porque si no, ¿cómo nos vamos a relacionar los hombres y las mujeres, ¿no? Hay que aprender a conquistar. Y desde esa palabra, ¿no? Ya tiene un montón de significado en cómo se nos acercan o cómo se acercan muchas veces estos líderes en psicología, en sexología o en la espiritualidad, ¿no? Y el insistir como un método de conquista o de, digamos, parte, ¿no? Del coqueteo y no como una forma de violencia, ¿no? O, por ejemplo, usar lo que se sabe, ¿no? Digamos, en esta apertura terapéutica y los procesos que sostienen o que han sostenido por años, usar esa información para causar o vergüenza o culpa por rechazar algo que se pueda incluso sentir físicamente bien, ¿no? Pero que algo dentro de las mujeres se siente incómodo y no, de alguna manera no se acercan o no lo aceptan completamente. Entonces, precisamente para manipular ahí, entonces hacen uso de ese conocimiento, de esos procesos, de esa información que se ha dado dentro de un camino terapéutico precisamente para manipular y para convencer, para causar culpa, para causar vergüenza, para de alguna manera convencer, ¿no? Que lo que se está dando es adecuado, es correcto o incluso es elegido, ¿no? Y el cuestionamiento, ¿no? De si yo estoy siendo exagerada como mujer, si a lo mejor yo no estoy permitiéndome abrirme, ¿no? A las relaciones sexoafectivas porque lo que me está ofreciendo, pues es una persona que me ha ayudado, ¿no? O ha visto por mi bienestar, ha sostenido algún proceso terapéutico y entonces a lo mejor yo estoy exagerando y yo me estoy sintiendo incómoda porque a lo mejor estoy viendo mal, ¿no? Viendo de más, ¿no? Y invalidar esas intuiciones también ha sido clave, ¿no? O estás loca, o estás exagerando, te lo estás imaginando. Claro que no, yo jamás haría eso, ¿no? Si tú en algún momento haces caso a alguno de mis acercamientos es porque tú así lo quieres, ¿no? Entonces, como todo esto forma parte de esta violencia sistémica, de uso de poder, de autoridad para conseguir lo que estas personas desean. Y fíjense, una de las cosas que yo me he dado cuenta estudiando tantos años en la sexualidad y sabiendo cómo la sexualidad ha sido una herramienta de sometimiento y poder en las mujeres, en muchas ocasiones esas violencias sexuales no tienen que ver
con el placer y la sexualidad, tienen que ver con el poder mostrar la autoridad y el poder, ¿no? Entonces, es algo bien importante, ¿no? Porque dijéramos, pues son personas, ¿no? Que podrían satisfacer sus necesidades con quien sí quieran, ¿no? O de otra manera, pero no se trata de eso, se trata del ejecutar un, un poder, una autoridad, un control, un dominio, ¿no? Y el cuerpo y la sexualidad de las mujeres y de las niñas ha sido como la vía, ¿no? Así como se ha conquistado y domesticado la tierra, el planeta y sus recursos, de la misma manera se ha violentado el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y de las niñas para alejarlas, ¿no? De sus recursos y de su poder, como la intuición, como lo mismo divino femenino, porque les decía, por ejemplo, hablando de la espiritualidad en la que yo crecí, aunque había un liderazgo de mujeres dentro de la iglesia, hay un liderazgo de mujeres en la iglesia mormona, siempre está sometido al de los hombres, ¿no? Pero además, le oramos a un padre patriarcal o a un padre Dios, pero nunca a la madre divina. Entonces, desde la espiritualidad y luego en la psicoterapia y también en la sexoterapia se nos corta de nuestra naturaleza de mujeres, ¿no? Y de el poder que hay en la psique femenina y en el sagrado femenino. Y también en la sexualidad de las mujeres, ¿no? Entendiendo femenino, y aquí voy a hacer un paréntesis, no como género, porque creo que el género es parte del patriarcado, es la estructura que determina lo que tendría que ser las mujeres y lo que tendrían que ser los hombres, ¿no? No como género, sino como cualidades o características propias de todo lo que emana de un cuerpo sexuado de mujer de mi especie. A eso le llamo femenino, ¿no? No como un pequeño nada más grupo de características y cualidades consideradas femeninas desde el género. Y creo que eso también es importante, porque desde la palabra se confunde, ¿no? Pero bueno, regresando a las violencias sexuales, les digo, claro que hay mucho gurú, mucho maestro, mucho guía que tiene conocimiento, porque sí los tienen experiencia, por supuesto, y aquí no es la técnica o el conocimiento que tienen, como si es bueno o si es malo, es cómo lo usan, cómo precisamente hacen uso de esa autoridad, de ese conocimiento para su propio beneficio, por encima del beneficio de aquellas a las que les están dando esos servicios o esos compartir esos conocimientos o esos entrenamientos o esas terapias, ¿no? Porque sé, por ejemplo, las que les decía, las técnicas sexológicas corporales, desde la bioenergética o el tantra, no es que no sean efectivas, no es que no sean propias de la terapéutica de esa profesión o de esa área de la ciencia o de esa área de la terapéutica, sino es el uso que se les da, el cómo se utiliza, ¿no? También para hacer este grooming, ¿no? Para hacer esta alianza, este vínculo afectivo o esta fidelidad, ¿no? Porque pues son grandes gurús, ¿no? De grandes conocimientos, grandes líderes, ¿no? Que ayudan o se acercan desde este liderazgo amistoso, ¿no? O desde este terapeuta afectivo, humanista, sensible, con técnicas ancestrales, ¿no? Y que de alguna manera van rompiendo, les digo, estas barreras o estas esas señales, ¿no? Que nos dan nuestros cuerpos de cuando algo no se siente bien. Y por muchos años fui testiga de ello, ¿no? En estas instituciones.
desafortunadamente, no, muchas de las cosas no tuvieron seguimiento porque las mismas mujeres que fueron las que vivieron esas experiencias no estuvieron dispuestas, ¿no?, a hablar acerca de ello, o aún le rinden fidelidad a estas instituciones, incluso cuando en algún momento expresaron, ¿no?, sus incomodidades o sus sensaciones, ¿no?, de no querer, de no sentirse a gusto con esos acercamientos. Pero bueno, ¿no? Cada una con su propia también libertad de nombrar la propia experiencia, ¿no? Que fue una de las grandes razones por las cuales también yo me separo y hago mi propia propuesta terapéutica para mujeres, ¿no?, entrenándome precisamente en diferentes modelos feministas de mujeres que han tenido el valor, ¿no?, de poder poner allá afuera la información, ¿no?, de cómo todas estos modelos desde la psicología y desde la sexología han sido parte, ¿no?, de lo que promueve este sistema patriarcal. Y bueno, ya para ir cerrando, porque yo sé que puedo hablar un montón y ay, no, creo que en estos días previo a la marcha he estado recordando un montón de esas experiencias. Les digo, yo hablo desde ahí, desde mi experiencia, desde lo que he vivido en estos 18 años, preparándome en psicología, en sexología, en diferentes formas de espiritualidad, y bueno, de toda una vida también, ¿no?, como persona que creció dentro de una religión. Desde ahí hablo, ¿no? Y no quisiera que se quedara solamente, ¿no?, como un tendedero, ¿no?, o como una exposición de estas instituciones, porque eso es importante, pero creo que también es importante recuperar, ¿no?, como esa soberanía, o al menos mi deseo, ¿no?, como mujer, como terapeuta, como sexóloga, como acompañante de procesos de mujeres, me interesa no solamente nombrar las violencias, abrir la voz, ¿no?, y poder decir lo que cada una ha vivido, sino también poder encontrar maneras, ¿no?, de poder recuperar nuestra soberanía sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra sexualidad, sobre nuestra psique y nuestros procesos interiores y sobre nuestra espiritualidad. Y antes de cerrar este en vivo, me gustaría compartir nada más unos puntos muy breves, creo que nos pueden ayudar precisamente en este proceso. Y el primero que me gustaría traer aquí a colación es la posibilidad de preguntarnos, ¿no?, cuando algo nos hace ruido, cuando algo dentro de nosotros no se siente bien, no importa qué edad tengamos, no importa qué relación tengamos con la persona con la que estamos compartiendo un momento, no importa la autoridad, el conocimiento, la experiencia que tenga, no importa incluso cuánto nos ha ayudado esta otra persona, si dentro de nuestro cuerpo, de nuestra tripla, de nuestros ovarios, algo se siente que no está del todo bien, o no tiene sentido, o me corta de alguna manera de mi forma natural de ser, creo que podría ser muy bueno preguntarnos de quién es esta voz interior, ¿no?, que me hace dudar de esa sensación interior, de este instinto, de esta intuición. ¿De quién es esa voz? Si es la voz de un líder, de un gurú, de un maestro, de un terapeuta, de un guía espiritual, de una persona, no de un teórico que escribió algún libro. ¿De quién es esa voz que de alguna manera me conecta con el sentirme culpable, avergonzada, o en autojuicio o en crítica de mi propio cuerpo, de mis propias necesidades de decir que no, poner un límite o de alguna manera a lo mejor retirarme de esa situación? Y si hay algo que me hace sentir mal, a una voz interior que me hace avergonzarme, sentirme mal por desear eso, tendría que preguntarme de quién es esa voz interior. Y validar nuestra intuición. Yo creo que este camino de recuperar nuestra intuición es una de las
cosas más importantes en la terapéutica que yo pongo al servicio a través de Aquelarre. Recuperar nuestra intuición, recuperar nuestro instinto, recuperar nuestro saber de todos estos sentidos interiores que existen, que siempre han existido y que nos aportan información de manera no racional. ¿Y saben qué es lo más curioso? En primer semestre yo recuerdo haberme topado en la biblioteca de la UABC un libro de percepción y que hablaban de todos estos sentidos, más allá de los 5 sentidos convencionales, ¿no? Y no era un libro de Clarice, pero hablaban de más de 30 sentidos que forman parte de nuestro cuerpo y de la forma en que tenemos información y que no es racional. Entonces, volver a validar esos sentidos interiores, volver a validar esa información que siente nuestro cuerpo, que nos expresa nuestro cuerpo a partir de diferentes sensaciones, sentimientos, incluidos como en la escucha interior, la visión interior, validarlo porque no es fantasía, no es alucinación, no es que estemos locas, es información válida que es importante traer, ¿no? Y reconocer. Un tercer elemento que quisiera proponer es atrevernos a analizar las dinámicas de poder. Claro que hay una relación maestro-alumno, terapeuta-consultante, ¿no? Y que ahí ya hay una, digamos, una línea de autoridad y una jerarquía, ¿no? Sin embargo, así como lo aprendimos en las religiones, creo que es importante, ¿no? También aprender a cuestionar a nuestros maestros, a nuestros guías, a nuestros líderes, ¿no? Y aprender a cuestionar las dinámicas de poder que se pueden estar dando dentro del consultorio, ¿no? De psicoterapia o de sexoterapia o de los grupos terapéuticos o de los modelos educativos de psicoterapia o de sexoterapia que hay en la región. Y ver si nuestros maestros, nuestros líderes, nuestros terapeutas están ejerciendo alguna dinámica de poder sutil, tipo grooming, ¿no? ¿Qué pasa cuando las alumnas expresan incomodidad? A mí me pasó, por ejemplo, que cuando yo recibí toda esta información de manera secundaria, no directa, de mujeres y de alumnas que estaban sintiendo incómodas con los líderes de esta institución sexológica, lo planteo, ¿no? Como maestra en la junta y es como, pues es que son adultas, ¿no? Ellas podrían decidir o no, la escuela no tendría por qué hacer ninguna intervención en ello, porque sí hay esas dinámicas de poder, cuestionarnos y como a lo mejor maestras o simplemente mujeres que podemos ver, hablar acerca de ello, ponerlo sobre la mesa. A veces no se les da seguimiento, como en el caso mío, pero también me di cuenta, ¿no? Que se ejecutaba el poder, digo, no directamente conmigo, yo nunca tuve una situación de abuso sexual sobre mí, pero sobre mi placer, digamos, pero sí hubo una consecuencia por haber hablado, ¿no? Por ejemplo, cuando yo daba la clase de feminismo, inmediatamente después este líder de esta institución daba su clase de machismos y por supuesto, ¿no? En un inicio era así, claro, la maestra del feminismo y tú tienes la autoridad y el poder aquí, pero poco a poco, conforme yo fui hablando más acerca de estas cosas, fue evidente cómo se fue queriendo desvalorizar lo que yo daba, ¿no? Por ejemplo, cada vez más entraba a mi clase y esta persona como maestro utilizaba gran parte de la clase para él debatir mis puntos, ¿no? Y quitando la oportunidad a los alumnos de poder aprender de lo que yo estaba dando, ¿no? Porque precisamente cada vez era una persona más incómoda, ¿no? Y no me sometía, ¿no? A esos juegos de grooming y de poder, y entonces era desmentir, ¿cómo se llama? Sí, desvalidar lo que yo estaba dando, cuando en un principio no era
alabada como la gran maestra en el momento en que ya no me sometía, no era desvalorar, desmentir, criticar, ¿no? Dentro de clase, lo que yo estaba dando. Entonces, también se ejecutaba ese poder y ese dominio a través de la autoridad académica, ¿no? Entonces, hay que analizar esas dinámicas de poder en estas instituciones educativas también y terapéuticas. Recuperar la confianza a decir no como mujeres adultas, cuando algo a lo mejor en un inicio deseamos y luego no, tenemos toda la autoridad de decir no, el podernos retirar, el podernos permitir incomodar o incomodarnos para nombrar algo que no se siente bien, sin tener que justificar racionalmente el por qué lo estamos sintiendo así, ¿no? De esa manera también validando nuestra intuición. Recuperar la soberanía de nuestro placer, recordando que nuestro placer, nuestra sexualidad, nuestro cuerpo no está al servicio del placer de los hombres. Nuestro bienestar sexual, nuestra salud sexual, no trata de adaptarnos a ser mejores amantes para ellos, ¿no? O seguir, ¿no? Dirigiendo nuestros cuerpos, nuestra belleza, nuestra sensualidad para complacer, para desear, para ser deseadas por estos hombres o estos compañeros, ¿no? El poder también reconocer cuando nuestro cuerpo, nuestro erotismo, nuestro placer se está utilizando como una moneda de cambio en las relaciones, tanto de pareja como en las relaciones ocasionales, ¿no? Pero en el momento en que nuestro cuerpo, nuestro placer, nuestro erotismo, nuestra sensualidad, nuestra sexualidad es utilizada como moneda de cambio, ahí está presente nuestra violencia y estamos perdiendo soberanía en nuestro placer. Entonces, bueno, recuperar esa soberanía a partir de cuestionarnos también nosotras, ¿no? En cómo ejecutamos, ¿no? Nuestro derecho al placer. Cómo nos relacionamos con los cuerpos. Y eso no quiere decir que no los gocemos, al contrario, ¿no? Que podamos gozar y aprender acerca de nuestros cuerpos y nuestro derecho al placer precisamente por nuestro placer, incluso cuando es compartido, ¿no? Que empiece en nosotras. Y bueno, no sé si todo lo que les estoy compartiendo tuvo un sentido, o a veces sé que hablo un montón, y no sé siempre si me voy a entender, pero es momento de reconocerlo, de decir basta, de decir recupero mi propia soberanía, mi cuerpo, mi intuición, mi naturaleza salvaje, para poder vivir en la vida natural o 3D, esta que todos los días vivimos en libertad, libres de violencia machista, libre de violencia patriarcal, que no solamente hombres. Yo he estado hablando de hombres porque son precisamente los que a mí me ha tocado, ¿no? Atestiguar, ¿no? De sus violencias. Pero es todo un sistema. Es todo un sistema. Y la academia, la ciencia y la espiritualidad moderna está basada en toda esa jerarquía de poder. Lo que se descubrió con los archivos de Epstein no es ni nuevo ni único, ni tampoco tan lejano como en estas élites, ¿no? De que gobiernan el mundo. Sucede en el colectivo donde nosotros nos relacionamos, nos desarrollamos muchas veces. Aquí donde estoy, en Tijuana, Baja California, en el estado, en las instituciones más importantes de educación de psicología, como la UABC o como Espacio, ¿no? O como otras instituciones de la región, sucede. Es real.
Y mi intención, mi deseo es que si esto que yo he estado platicando ayuda a que al menos una mujer o una persona pueda percatarse de en su propia vida cómo puede estar viviendo distintas maneras de manipulación o de violencia, no solamente sexual, sino también sistémica sobre nuestros propios cuerpos y sobre nuestra naturaleza salvaje, sobre nuestro instinto y nuestra intuición, pues que así sea, ¿no? Y mientras tanto, este domingo, allá me verán en la marcha, alzando la voz por todas las mujeres que pasan al menos por mi consultorio, mis grupos y mi familia y mis amigas y las que están dentro de mis círculos, ¿no? Alzando la voz por todas las violencias que han vivido y que no han sabido cómo defenderse de ellas, ¿no? O salirse de esas situaciones o hablarlo de una manera segura. Y por último, ¿no? Me gustaría tener aquí en este en vivo, ¿no? Como una de las principales herramientas de autocuidado y de regresar a esta autoridad, esta soberanía, son precisamente los grupos de mujeres. Los grupos de mujeres sororos, donde podemos escucharnos con respeto, validando nuestras experiencias, sin imponernos, ¿no? Como un debería, de tal manera deberías actuar o de tal otra manera deberías haber hecho, ¿no? Sino con mucho amor, mucho respeto, grupos donde podamos empezar a validar nuestras experiencias y también espejearnos con otras que tal vez han vivido cosas similares, porque justamente el aislamiento, el vivirlos solas, es lo que hace que estas situaciones también sigan repitiéndose y tomen fuerza y tomen poder. Así que bueno, eso es lo que quisiera compartir el día de hoy y nos vemos el próximo viernes. También tendremos otro en vivo, espero que no tan largo como este, para hablar precisamente del cuerpo y cómo el cuerpo es el territorio de la soberanía, como nuestro cuerpo de mujer, y regresar al cuerpo y regresar a la ciclicidad y regresar a los instintos, a las sensaciones del cuerpo, al conocimiento de los ritmos personales, es revolucionario. Así que bueno, para eso nos estaremos viendo el próximo viernes, aquí por este mismo perfil. Mientras tanto, muchas gracias por venir por acá, por saludar, por escuchar a los que se quedaron hasta el final. Bienvenidas y estamos en conexión. Espero que nos podamos ver el próximo viernes. Ay, gracias, Mariana, que dejas por aquí un mensajito. Qué importante que estés hablando de esto. Siempre aprendiendo de ti, hermosa colega, compañera. Gracias también por pasar por acá y acompañarnos. Nos deseo un maravilloso viernes venusino, viernes de la diosa. Hasta pronto, chao.